Una isla en medio del océano donde una civilización entera desapareció. Un bosque del que no se regresa. Un mar que se desvanece ante nuestros ojos. Un triángulo en el Atlántico al que se dirigen los barcos y no regresan sin dejar rastro ni explicación. Hoy, 13 lugares que el planeta nunca se ha molestado en explicar a la humanidad. Y cuantos más científicos se dirigen allí, más larga se hace la lista de lo inexplicable. Vamos a ello. La 13ª posición de nuestro ranking la ocupa un lugar que, literalmente, desaparece ante tus propios ojos. El Mar Muerto no muere en silencio. Se va con un gran estruendo. Cada año su nivel desciende más de 1 metro. La línea costera retrocede, dejando al descubierto costras de sal blancas y profundos agujeros en la tierra que los geólogos llaman dolinas o sumideros y que aparecen sin previo aviso, tragándose literalmente en segundos todo lo que se encuentra en la superficie. Imagina, vas caminando por la playa y el suelo bajo tus pies simplemente desaparece. Esto no es una metáfora, es lo que ocurre con regularidad en las orillas del Mar Muerto. En las últimas décadas se han registrado más de 6.000 de estas vorágines en las costas israelí y jordana. 6.000. Algunas de ellas son del tamaño de una casa pequeña. El propio mar, mientras tanto, se comporta como un enigma químico. La concentración de sal en él es de aproximadamente el 30%, lo que supera 10 veces los índices de un océano normal. Es por esta razón que el cuerpo humano no se hunde en él. La fuerza de empuje es tan grande que puedes tumbarte sobre el agua como si fuera un colchón. Los turistas se fotografían leyendo periódicos directamente sobre la superficie del agua. Parece un truco de magia, pero es pura física. Sin embargo, la misma química que te mantiene a flote puede causar un daño serio. Si el agua entra en contacto con los ojos, provoca una quemadura. Si cae sobre una herida abierta, un escozor insoportable. Unos pocos minutos en un mar agitado sin protección y la piel comienza a reaccionar como si hubieras tocado una solución de ácido suave. Lo cual, en esencia, no dista mucho de la realidad. Aquí casi no hay vida. Casi porque varias especies de bacterias extremófilas sí se han adaptado a sobrevivir en esta salmuera. Los científicos las estudian con especial interés. El mecanismo de supervivencia en un entorno tan hostil puede dar claves para entender cómo pudo surgir la vida en otros planetas, donde las condiciones son igualmente hostiles. El Mar Muerto se menciona en textos de más de 3.000 años de antigüedad. Aquí extraían asfalto los antiguos egipcios, lo utilizaban para el embalsamamiento. Aquí, según algunas versiones, se encontraban las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. El historiador romano Josefo Flavio describió cómo los soldados romanos arrojaban esclavos encadenados al mar, y estos no se hundían para asombro de los testigos. Hoy el mar lo comparten Israel, Jordania y la Autoridad Palestina. Cada una de las partes extrae agua para usos industriales, y esta es precisamente la principal causa de su catastrófica desecación. Según las previsiones actuales, si nada cambia, dentro de unas cuantas décadas, el Mar Muerto habrá desaparecido. Uno de los lugares más antiguos de la Tierra simplemente desaparecerá, no por fuerzas misteriosas, sino por la sed humana de recursos. Y en esto, quizás, reside el principal enigma del Mar Muerto. No la sal, no los socavones, no las bacterias extremófilas, sino el hecho de que un lugar que ha sobrevivido a miles de años, a catástrofes bíblicas y al paso de civilizaciones, no es la naturaleza la que lo destruye. Somos nosotros. ¿Qué te parece este dato? El Mar Muerto fue en algún momento parte de un vasto y antiguo cuerpo de agua que cubría toda la región y desapareció de forma natural mucho antes de la existencia del hombre. Ahora la historia se repite, solo que más rápido. ¿Qué pensáis? ¿Merece la pena salvarlo o es simplemente un ciclo natural? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Estoy seguro de que entre mis espectadores hay muchísima gente erudita. La 12ª posición
nos lleva bajo tierra, a un lugar donde, bajo una de las ciudades más vibrantes del mundo, 6 millones de personas yacen en la oscuridad. Bajo vuestros pies, si alguna vez habéis paseado por los bulevares parisinos, se extienden 800 kilómetros de túneles. 800. Para que os hagáis una idea, es la misma distancia que separa París de Berlín. Y todo esto bajo una ciudad viva, que respira, rebosante de turistas. Las catacumbas comenzaron a formarse en el siglo XVIII, no por una oscura vena romántica, sino por una necesidad puramente práctica. Los cementerios parisinos estaban tan atestados que los cadáveres literalmente se filtraban a través de la tierra hasta los sótanos de las casas colindantes. El hedor era tal que los habitantes de barrios enteros no podían ni comer. Las autoridades tomaron una decisión: trasladar los restos bajo tierra a las antiguas canteras de donde se había extraído piedra caliza durante siglos para construir la ciudad. Así fue como París se construyó a sí misma y se echó a dormir bajo su propio peso. Hoy, en las catacumbas, reposan oficialmente los restos de 6 millones de personas. Cráneos y huesos están cuidadosamente dispuestos a lo largo de las paredes de los túneles, no de forma caótica, sino con una precisión casi arquitectónica. En algunos lugares, los huesos forman ornamentos, cruces y composiciones decorativas. Esto no es vandalismo, es obra de los guardianes especialmente designados en el siglo XVIII, quienes, a juzgar por lo visto, abordaron su tarea con un inesperado sentido estético. A los turistas se les abre solo una pequeña porción, alrededor de 2 kilómetros de los 800. El resto está oficialmente clausurado. Pero esto no detiene a los catáfilos, personas que durante décadas han explorado el París subterráneo de forma ilegal, por la noche, a través de trampillas camufladas en el pavimento. Tienen sus propios mapas, sus propias tradiciones, sus propias fiestas en las profundidades de la tierra. Algunos pasan allí fines de semana enteros. La policía organiza redadas periódicamente, pero atrapar a alguien en 800 kilómetros de laberinto es prácticamente una misión imposible. En el año 2004, allí se descubrió algo completamente inesperado: una sala de cine equipada con pantalla, butacas, bar y línea telefónica. Cuando la policía regresó con refuerzos, todo había desaparecido. Solo quedaban un cable y una nota que decía: «No busquéis». Bajo la ciudad del amor y la alta costura, existe un mundo paralelo, oscuro, húmedo, que huele a piedra caliza y a algo más, a algo difícil de nombrar. Y este vive su propia vida, independientemente de si lo sabéis o no. La 11ª posición es para una ciudad que se detuvo en un instante y no ha vuelto a moverse desde entonces. Pripyat fue evacuada en 36 horas. A los habitantes se les dijo: tomen sus documentos y comida para 3 días, pronto regresarán. Nadie regresó. En los apartamentos quedaron mesas puestas, juguetes infantiles, fotografías familiares. En las escuelas, cuadernos con tareas abiertas en la última página. En los grandes almacenes, productos sin desempaquetar, traídos la víspera del desastre. La ciudad simplemente se congeló en el tiempo, y así permanece hasta hoy. La explosión en sí misma en el cuarto reactor, en abril de 1986, fue tan potente que lanzó por los aires la tapa del reactor, de un peso de 2.000 toneladas. Los primeros liquidadores llegaron al lugar sin saber a qué se enfrentaban. Algunos de ellos vieron un resplandor azulado sobre el reactor, hermoso, casi místico. Era la radiación de Cherenkov. Aquellos que la observaron de cerca recibieron una dosis mortal de radiación en cuestión de minutos. Hoy, la zona de exclusión son 30 kilómetros alrededor de la central, oficialmente cerrados a la habitación humana. Pero la naturaleza no entendía de documentos oficiales. En 40 años, el bosque ha engullido los caminos, las raíces de los árboles han roto el asfalto, y en los ríos han vuelto a aparecer los peces. Lobos, linces, caballos de Przewalski,
águilas. Todo esto regresó y se multiplicó en ausencia del hombre. Los científicos llaman a la zona una de las reservas naturales más inesperadas de Europa. La radiación, sin embargo, se comporta de forma impredecible. En un lugar, el fondo es absolutamente seguro. A solo 3 metros de distancia, el dosímetro se dispara. Las llamadas partículas calientes, fragmentos microscópicos de combustible, aún están dispersas por todo el territorio. El viento las transporta. La lluvia las arrastra al suelo. Los mapas de contaminación radiactiva cambian cada año. El sarcófago sobre el reactor, un gigantesco arco de acero de 162 metros de longitud, fue erigido en el año 2016 y se convirtió en la construcción terrestre móvil más grande en la historia de la humanidad. Debajo de él aún se encuentra el combustible fundido, la llamada pata de elefante, una lava solidificada de grafito, arena y uranio. Sigue emitiendo radiación, no ha desaparecido. Pripyat hoy es el principal punto de atracción para stalkers y turistas de todo el mundo. La gente viaja para ver la noria que nunca llegó a girar. La piscina donde los liquidadores nadaban después de sus turnos. El gimnasio donde los árboles han crecido a través del techo roto. No son ruinas de guerra, son las ruinas de una sola noche. Y quizás, lo más extraño de toda esta historia, en Chernóbil todavía vive gente. Varios cientos de residentes mayores regresaron por su cuenta en los 80 y 90, y las autoridades finalmente hicieron la vista gorda. Cultivan sus huertos, tienen gatos, van a la iglesia. Dicen que la radiación no les asusta, que en casa se está mejor. La 10ª posición nos lleva a una costa donde la niebla nunca se disipa y la tierra está sembrada de huesos, y no solo de animales. Los namibios llaman a este lugar la costa de los esqueletos, y no es una exageración poética. A lo largo de 500 kilómetros de la costa atlántica, yacen cientos de esqueletos oxidados de barcos, cráneos de ballena del tamaño de un coche pequeño, vértebras del grosor del pecho humano y huesos que nadie ha logrado identificar. El viento aquí es constante, gélido, y arrastra consigo una arena fina que se cuela por todas partes. Las olas son pesadas, grises, sin el más mínimo atisbo de la azulina de un paraíso tropical. Los barcos naufragaron aquí durante siglos y lo hicieron por una misma razón. La fría corriente de Benguela, proveniente de la Antártida, choca en esta costa con el aire caliente del desierto del Namib, generando una niebla densísima que permanece aquí casi todo el año. La visibilidad es, a veces, de unos pocos metros. El radar en la era de los veleros, por supuesto, no existía. Los capitanes simplemente no veían la costa hasta que el barco ya rascaba la quilla contra las rocas. Aquellos que lograban alcanzar tierra firme se encontraban atrapados en una trampa igualmente cruel. Detrás, el océano. Delante, uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. Sin agua, sin comida, sin un solo punto de referencia durante cientos de kilómetros. Los navegantes portugueses del siglo XV llamaron a esta costa las puertas del infierno. Y no era una imagen poética, sino una advertencia geográfica precisa para aquellos que vinieran después. Hoy, la Costa de los Esqueletos es un parque nacional, uno de los más inaccesibles del mundo. La entrada requiere permisos especiales, las carreteras son prácticamente inexistentes y no hay infraestructura. En cambio, hay leones que han aprendido a cazar focas justo al borde del agua. Hay elefantes del desierto que pueden caminar sin beber durante 5 días. Y hay hienas que crujen huesos de ballena con una facilidad asombrosa, como si fueran galletas secas. El naufragio más conocido aquí es el del barco Dun Yuan, que encalló en el año 94. Permanece allí, semienterrado por la arena, oxidándose, siendo desmantelado lentamente por el viento. Junto a él se encontraron los botes salvavidas. La tripulación desapareció sin dejar rastro. La versión oficial es que abandonaron el buque y perecieron en el desierto.
Nunca se encontraron los cuerpos. Hay algo intrínsecamente inhóspito en este lugar. No es algo malvado ni místico, sino simplemente absolutamente indiferente a la presencia humana. El océano, la niebla, la arena y los huesos. Y un silencio absoluto, roto solo por el viento. La novena posición. El bosque al que la gente entra a propósito y del que no quieren salir. Aokigahara crece sobre lava solidificada al pie noroeste del monte Fuji. Los árboles aquí se abren paso a través de la roca, literalmente desplazan la roca volcánica con sus raíces, se tuercen y se entrelazan, formando un dosel tan denso que incluso al mediodía reina la penumbra en su interior. El suelo es lava porosa que absorbe el sonido. Los pájaros apenas cantan aquí. El viento no se siente. El silencio en Aokigahara es especial. No es tranquilizador, sino opresivo, como si el bosque te aislara intencionadamente del mundo exterior. La brújula no funciona en su interior. Esto no es una leyenda, es geología. La roca volcánica bajo los pies contiene magnetita, que distorsiona el campo magnético de tal manera que la aguja comienza a comportarse de forma caótica. El GPS, bajo el espeso dosel, funciona con intermitencias. Las personas que se desvían del sendero pierden la orientación muy rápidamente y no pueden encontrar la salida durante horas, a veces incluso durante días enteros. Los japoneses llaman a este bosque Yukai, que significa mar de árboles. En la cultura japonesa, está asociado con los yurei, los espíritus de los muertos que no han encontrado la paz. Esta conexión no surgió de la nada. Durante décadas, Aokigahara ha sido uno de los lugares más tristemente conocidos del mundo para quitarse la vida. Cada año, decenas de personas eran encontradas aquí. Las autoridades locales dejaron de publicar estadísticas oficiales para no reforzar esta imagen. En la entrada del bosque hay carteles, algunos con números de teléfono de ayuda psicológica, otros con frases sencillas. Piensa en tu familia. Tu vida es un regalo inestimable de tus padres. Voluntarios y guardabosques rastrean el bosque regularmente. Algunos turistas, al caminar por el sendero, notan cintas y cuerdas en lo profundo del bosque, cosas que la gente ata para encontrar el camino de regreso. A veces, estas cintas se adentran en la oscuridad y se cortan de repente. A pesar de todo esto, el bosque es asombrosamente hermoso. Especialmente en primavera, cuando el verde joven brota a través de las ramas oscuras. Especialmente en la niebla, cuando el Fuji desaparece y solo quedan el bosque y el silencio. Fotógrafos japoneses toman instantáneas aquí. Los turistas vienen en busca de su atmósfera. El lugar atrae precisamente porque en él coexisten la belleza y algo muy oscuro, y esta combinación te atrapa sin remedio. Los científicos explican la atracción de Aokigahara por su aislamiento acústico, la alteración de la orientación espacial y el contexto cultural. Todo esto es cierto, pero cuando estás dentro y escuchas cómo el silencio te oprime literalmente los oídos, las explicaciones, por alguna razón, no sirven de nada. Octava posición. Un lugar más grande que cualquier país de Europa y que todavía no ha sido cartografiado por completo. La taiga no es un bosque, es un concepto. 7 millones de kilómetros cuadrados de masa de coníferas que se extiende a través de 11 zonas horarias. Si se recortara la taiga del mapa del mundo y se colocara aparte, cubriría toda la extensión de Australia y aún sobraría espacio. Dentro de este espacio, hay ríos de los que nadie sabe nada fuera de las aldeas más cercanas. Hay lagos sin nombre. Existen valles enteros donde el pie humano nunca ha pisado, no porque sea difícil llegar, sino porque no hay necesidad. En invierno, la taiga se transforma en otro planeta. La temperatura desciende hasta los -60 grados. Con tal frío, el aire exhalado se congela al instante, con un suave susurro que los yakutos llaman el susurro de las estrellas.
Los árboles crujen por el frío con un sonido parecido a un disparo. Los ríos se congelan hasta el fondo. Y en este silencio absoluto, inhumano, la taiga vive. Osos en sus guaridas, linces en las ramas, martas cibelinas bajo la nieve. En 1908, en Siberia Central, ocurrió un evento que hasta el día de hoy no tiene una explicación definitiva. La explosión de Tunguska, un destello sobre el río Tunguska pedregoso, derribó árboles en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Testigos a 800 kilómetros de distancia vieron una columna de luz y escucharon un estruendo. Sismógrafos de todo el mundo registraron el temblor. Cuando la expedición llegó al epicentro, no encontraron nada. Ni un cráter, ni escombros, ni rastro alguno. Solo un bosque talado, con los árboles caídos de forma radial desde un único punto, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Existen más de 50 versiones. Un meteorito, un cometa, antimateria, una explosión nuclear natural, gas tectónico. Ninguna ha sido aceptada de forma concluyente. El lugar todavía está siendo investigado. La taiga guarda también otras peculiaridades. En el permafrost yakuto se encuentran regularmente mamuts perfectamente conservados, con su pelo, su piel y a veces con comida sin digerir en el estómago. En el año 2020 comenzaron a aparecer masivamente en Yakutia cráteres termokársticos, enormes hundimientos en la tierra que surgen en cuestión de horas. Algunos alcanzan los 50 metros de diámetro. Los científicos los relacionan con el deshielo del permafrost y las emisiones de metano, pero el mecanismo exacto todavía está en tela de juicio. La taiga no es hostil al ser humano, simplemente no lo percibe, y en esto reside su mayor misterio. Séptima posición. Un lago que es más profundo que cualquier otro en el planeta, que guarda una quinta parte de toda el agua dulce de la Tierra y que hasta el día de hoy sigue presentando sorpresas que dejan a los científicos perplejos. El Baikal no es un lago en el sentido habitual. Los geólogos lo llaman un rift, una grieta en la corteza terrestre que se expande 2 centímetros cada año. Esto significa que en millones de años, el Baikal será un océano. Ahora mismo, bajo vuestros pies, el continente se está separando lentamente. Su profundidad en el punto más bajo es de 1.642 metros. Si colocaras el Empire State Building allí, se hundiría por completo y aún quedarían 300 metros de agua por encima. El agua del Baikal es tan transparente que en un día claro, desde una embarcación, se puede ver el fondo a una profundidad de 40 metros. Es tan pura que se puede beber directamente del lago, sin filtrar. Es un caso único para un cuerpo de agua de este tamaño. La razón es un pequeño crustáceo, el Epischura, un filtrador microscópico del que viven billones en el Baikal. Procesan el agua de forma continua, todo el año, formando un sistema de purificación vivo que la humanidad jamás ha logrado replicar artificialmente. El Baikal tiene 25 millones de años. Esto lo convierte en el lago más antiguo del planeta. La mayoría de los lagos no viven más de 100.000 años antes de llenarse de sedimentos y desaparecer. Durante este tiempo, el Baikal ha acumulado tal cantidad de especies únicas que se le compara con las Islas Galápagos. 2.500 tipos de animales y plantas, y el 80% de ellos no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. La foca de Baikal es la única foca de agua dulce del mundo. Todavía se desconoce con exactitud cómo llegó hasta aquí. En invierno, el lago se cubre con una capa de hielo de hasta 2 metros de espesor, tan transparente que se puede ver el agua y el movimiento bajo el hielo. En las grietas de este hielo se forman columnas y grutas de formas increíbles. Los lugareños cuentan que, con el frío intenso, el hielo emite un zumbido profundo, un sonido bajo y vibrante que se siente no con los oídos, sino con todo el cuerpo. Los científicos lo explican como una expansión térmica. Quienes lo han escuchado en persona
dicen que la explicación es correcta, pero que no logra capturar la verdadera sensación. En el fondo del Baikal se han descubierto volcanes de lodo que liberan metano. A su alrededor hay colonias de bacterias que viven sin oxígeno y sin luz. Este es uno de los pocos ejemplos en la Tierra donde la vida existe de forma completamente autónoma de la energía solar. Precisamente este tipo de ecosistemas son los que los astrobiólogos consideran como modelo para la búsqueda de vida en las lunas heladas de Júpiter y Saturno. El Baikal no da la impresión de ser un lugar misterioso. Da la impresión de ser un ser vivo, enorme, antiguo y completamente autosuficiente. Un ser que no necesita al ser humano y que nos sobrevivirá con la misma calma con la que sobrevivió a los dinosaurios. La sexta posición nos transporta al desierto mexicano, donde la radio calla, las brújulas mienten y los meteoritos caen una y otra vez en el mismo punto con una precisión que difícilmente podría considerarse casualidad. La zona del silencio es un sector del desierto de Chihuahua en el estado de Durango, aproximadamente a 200 kilómetros al norte de la ciudad de Durango. Sin estatus oficial alguno, sin vallas, sin carteles de advertencia, es simplemente desierto, llano, calcinado, con cactus dispersos y un horizonte polvoriento que se extiende en todas direcciones. Pero basta con adentrarse en un radio determinado y la señal de radio desaparece, completamente. AM, FM, satelital, todo. Los lugareños lo sabían desde hacía décadas. Los científicos lo descubrieron por casualidad. En 1970, un cohete estadounidense, el Athena, lanzado desde un polígono en el estado de Utah, se desvió de su trayectoria y cayó precisamente aquí. Los militares acudieron a recuperar los restos y descubrieron que su equipo se comportaba de manera extraña. Las señales no llegaban. La navegación fallaba. Empezaron a investigar y descubrieron que la zona era conocida desde hacía tiempo por los rancheros locales como un lugar donde la tecnología hace de las suyas y las direcciones se confunden. Después, comenzaron a estudiar la geología y encontraron algo interesante. Bajo esta porción del desierto yace una concentración inusualmente alta de magnetita y uranio. Esto, según la hipótesis principal, es lo que genera la anomalía electromagnética. Una hipótesis lógica, pero no lo explica todo, porque los meteoritos caen aquí con una regularidad sospechosa. No solo de vez en cuando, sino de forma sistemática, una y otra vez, en la misma área geográfica. Los investigadores han contabilizado aquí fragmentos de al menos varios meteoritos distintos. Uno de ellos, el Allende, que cayó en 1969, resultó ser el más antiguo jamás encontrado en la Tierra. Su edad es de 4.600 millones de años. Más antiguo que la propia Tierra. Los lugareños relatan historias de extrañas luces sobre el desierto por las noches, de personas de gran estatura vestidas con ropas claras que aparecían cerca de los ranchos para pedir agua y desaparecían tan repentinamente como llegaban. Estas historias no han sido verificadas ni refutadas. Simplemente existen, como parte del paisaje, al igual que los cactus y el polvo. La zona del silencio se encuentra en el mismo grado de latitud que las pirámides de Egipto, el Himalaya y el Triángulo de las Bermudas. Si esto es una coincidencia o no, nadie se ha atrevido a explicarlo oficialmente. La ciencia afirma que es pura coincidencia. Pero la ciencia tampoco ha dado hasta ahora una respuesta exhaustiva a la pregunta de por qué los meteoritos eligen el mismo lugar en un planeta de 150 millones de kilómetros cuadrados. La quinta posición es un lugar en África donde la Tierra misma parece la superficie de otro planeta. La temperatura no desciende de los 30 grados ni siquiera por la noche, y los lagos ácidos brillan con colores para los que apenas existen nombres en castellano. Dhencaliya no es una metáfora del infierno, es una realidad geológica. La depresión se encuentra en la unión de tres placas tectónicas que se separan lentamente en direcciones opuestas, desgarrando literalmente el continente africano. Aquí la tierra es delgada,
literalmente. En algunos puntos, el magma está a menos de 1 kilómetro. La actividad volcánica nunca cesa. La superficie está en constante cambio. Nuevas grietas, nuevas emanaciones de azufre, nuevas fuentes ácidas que brotan donde ayer había tierra firme. La temperatura media en Dhankalya es de 34 grados positivos. Esta es la media anual. En verano, el termómetro sube hasta los 60 grados. A la sombra. Sombra que aquí prácticamente no existe. Esto convierte a Dhankalya en uno de los lugares habitados más calurosos del planeta, y la palabra habitados es clave aquí, porque el pueblo afar ha vivido aquí durante miles de años. Saben dónde encontrar agua, cómo interpretar las grietas de la tierra, cuándo alejarse del borde de un lago ácido. Para ellos, simplemente, es su hogar. Los lagos de Dhankalya son un capítulo aparte. Están teñidos de tonalidades que el cerebro apenas logra clasificar como naturales. Amarillo ácido, verde venenoso, naranja, blanco con un matiz azulado. No son algas ni colorantes, son minerales. Azufre, hierro, cloruros y sulfatos en distintas concentraciones crean una paleta de colores que te deja sin aliento. La acidez de algunos lagos es comparable a la de un ácido de batería. Las aves no vuelan sobre ellos, y sin embargo, aquí hay vida. Microorganismos extremófilos, los mismos que interesan a los astrobiólogos en el contexto de la búsqueda de vida en Marte, subsisten perfectamente en estos lagos. La NASA estudia Dhankalya como un análogo terrestre de la superficie marciana. Muestras de tierra y agua de este lugar se analizan en el contexto de cómo pudo haber sido la vida en las primeras etapas de existencia del planeta rojo. El volcán Ertaale, en medio de la depresión, es uno de los pocos en la Tierra con un lago de lava permanente en su cráter. Este existe desde hace décadas, sin enfriarse. Por la noche, sobre él se alza un resplandor rojizo, visible a muchos kilómetros de distancia. Se puede ascender a él. Grupos de turistas lo hacen con guías armados, ya que la región es políticamente inestable. Quienes llegan al borde del cráter y miran la lava burbujeante, dicen que es el único lugar donde uno comprende que el planeta está vivo. No metafóricamente, literalmente. Dhankalya no se disfraza de lugar acogedor. Ni siquiera finge ser neutral. Es un lugar donde la Tierra demuestra abiertamente lo que fue antes que nosotros, y probablemente lo que será después. En cuarta posición, el desierto de Perú, donde alguien, hace miles de años, dibujó figuras gigantescas en la Tierra. Figuras que solo se pueden apreciar desde el aire, y aún hoy no tenemos respuesta a la pregunta ¿por qué? El plató de Nazca es un desierto árido y rocoso en el sur de Perú, azotado por vientos constantes y prácticamente desprovisto de vegetación. Un lugar idóneo para dejar un mensaje que perdure por miles de años. Porque aquí apenas llueve, no hay heladas destructivas y el viento es demasiado débil para mover las piedras. Una cápsula del tiempo climática, creada por la naturaleza de forma accidental. O tal vez no tan accidental. La creación de las líneas de Nazca fue sorprendentemente sencilla. Se retiraba la capa superior de piedras oscuras, dejando al descubierto la roca más clara que se encontraba debajo. Sin tecnología compleja, pero la escala es sobrecogedora. El colibrí mide 93 metros de largo, el cóndor más de 130, la araña 46 metros, el mono con cola espiral casi 110. Algunas líneas rectas se extienden por decenas de kilómetros sin una sola desviación, con una precisión superior a la que se podría lograr sin instrumentos topográficos modernos. Precisamente la exactitud de las líneas fue durante mucho tiempo el enigma principal. ¿Cómo pudieron personas sin transporte aéreo crear dibujos cuyas proporciones se respetan con tal precisión que solo son apreciables desde las alturas? Los experimentos han demostrado que esto es posible mediante el uso de simples cuerdas y estacas, escalando con una cuadrícula. Técnicamente es explicable,
Pero la pregunta del ¿para qué? No ha desaparecido por ello. Existen numerosas teorías. Un calendario astronómico. Parte de las líneas sí apuntan a los puntos de salida y puesta del sol durante los solsticios. Senderos rituales para procesiones. En algunas líneas se han encontrado huellas de pisadas. Un mapa de acuíferos. La científica alemana Henrike Silbermann descubrió una correlación entre los dibujos y las fuentes de agua subterránea en esta árida región. Cada versión explica algo. Ninguna lo explica todo. En el año 2019, científicos japoneses, con la ayuda de la inteligencia artificial, descubrieron en el plató más de 140 nuevas figuras, invisibles desde tierra y no detectadas previamente. Entre ellas, una criatura bicéfala, figuras humanoides y animales difíciles de identificar. Esto significa que el plató de Nazca aún no ha sido explorado en su totalidad, casi 100 años después de su primera descripción científica. De pie en una torre de observación al borde del plató, contemplando las líneas que se pierden en el horizonte, se comprende una cosa simple. Las personas que crearon esto deseaban fervientemente ser escuchadas por alguien que mirara desde arriba. Y ese alguien, tal vez somos nosotros, 2000 años después, miramos y aún así no logramos comprender lo que nos quieren decir. En tercer lugar, una isla en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros en cualquier dirección, donde se alzan gigantes de piedra tan altos como un edificio de 5 plantas. Y donde la civilización que los creó desapareció tan abruptamente que no tuvo tiempo de explicar por qué. La isla de Pascua es una de las islas habitadas más remotas del planeta. La tierra más cercana, el diminuto atolón de Pitcairn, se encuentra a 2.000 kilómetros. La costa continental de Chile, a 3.500. Imagina, navegas por el Océano Pacífico y a tu alrededor solo agua hasta el horizonte en todas direcciones. Y de repente, de esas aguas emergen rostros de piedra. Silenciosos, monumentales, que no miran al océano, sino hacia el interior de la isla, como si custodiaran algo que desapareció hace mucho tiempo. Moais, así se llaman estas estatuas, hay 997 en la isla. Su altura oscila entre 2 y 21 metros. El peso de los más grandes alcanza las 80 toneladas. Todos fueron tallados en toba volcánica en un solo lugar, el cráter de Rano Raraku, y de alguna manera fueron transportados por toda la isla. Algunos se yerguen sobre plataformas ceremoniales cerca de la costa. Otros se quedaron en la cantera, sin terminar, tumbados de lado, como si el trabajo hubiera sido abandonado de golpe. Es precisamente esto lo que más desconcierta, la inmediatez. Alrededor de 300 estatuas permanecieron inconclusas. Las herramientas, abandonadas a su lado. Ni rastro de una finalización organizada de las obras, ni indicios de un declive paulatino. Simplemente un alto total. Como si algo hubiera sucedido y todos se hubieran marchado al mismo tiempo. Durante mucho tiempo se creyó que la civilización de la isla se autodestruyó, talando todos los árboles para el transporte de las estatuas y colapsando el ecosistema. Esta versión es atractiva y lógica, pero las últimas investigaciones la desmienten. El análisis del polen en los sedimentos de los lagos muestra que la deforestación fue gradual, no catastrófica. Una parte de los científicos ahora considera que la causa principal del colapso fue la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Enfermedades, la trata de esclavos, la violencia. La pregunta sigue abierta. Igualmente enigmático es el idioma de la isla, el rongo-rongo. Las tablillas de madera con escritura jeroglífica, encontradas en el siglo XIX, no han sido descifradas hasta el día de hoy. Es uno de los pocos sistemas de escritura en el mundo que no podemos leer. No quedan hablantes nativos. El significado se ha perdido. Las tablillas reposan en museos, y cada nueva generación de lingüistas intenta encontrar la clave para ellas, pero acaba desistiendo. La isla de Pascua plantea preguntas incómodas, no solo para la arqueología, sino también para nosotros a nivel personal.
Una civilización que creó algo grandioso, desapareció, rápido, por completo, sin dejar ninguna explicación. Y lo único. En segunda posición, una montaña de cima plana en América del Sur que se alza sobre la selva a 2.800 metros de altura, donde la evolución siguió sus propias reglas durante millones de años y creó un mundo que no existe en ningún otro lugar de la Tierra. El Roraima es un tepuy, una palabra del idioma del pueblo indígena Pemón, que significa aproximadamente Gran Montaña Azul Verde. En la región del escudo guayanés existen varias decenas de estas montañas de cima plana o en forma de mesa, pero el Roraima es el más famoso y el más accesible. Su cima es una meseta de 34 kilómetros cuadrados, rodeada por paredes verticales de hasta 400 metros de altura. Desde abajo, parece una fortaleza construida por gigantes y abandonada antes de la llegada del ser humano. La edad de la roca que compone el Roraima es de aproximadamente 2.000 millones de años. Son algunas de las rocas más antiguas del planeta. Cuando estas piedras se formaron, aún no existía vida multicelular en la Tierra. La meseta permaneció aislada del mundo circundante durante tanto tiempo que llegó a convertirse en un ecosistema aparte, con su propio clima, su propio suelo, su propia flora y fauna. El clima en la cima cambia cada pocos minutos. Las nubes ascienden desde abajo, cubren la meseta, se disipan y vuelven a cubrirla. Aquí llueve casi todos los días. El suelo es tan pobre en nutrientes que las plantas desarrollaron una solución inesperada. Muchas de ellas se volvieron carnívoras. Rocío del sol, droseras, bromelias trampa, plantas con hojas pegajosas. En el Roraima, la flora carnívora no es una excentricidad, sino la norma. Los animales de la cima también viven según sus propias reglas. La rana negra, Oreofrinella kelchi, solo se encuentra aquí. No sabe saltar, no hay necesidad, no hay a dónde huir. Después de millones de años de aislamiento, perdió estabilidad por completo. La tarántula rosa, Theraphosa blondi, en las grietas de este lugar, alcanza tamaños que pueden resultar bastante intimidantes en un encuentro. Los lagartos locales están tan despreocupados que se acercan a las personas muy de cerca. Simplemente no saben que el ser humano es algo a lo que hay que temer. Arthur Conan Doyle nunca ascendió al Roraima, pero fue precisamente esta montaña la que lo inspiró para escribir su novela El mundo perdido, una historia sobre una meseta donde sobrevivieron los dinosaurios. Él leyó los informes de las expediciones de finales del siglo XIX y decidió que el lugar era lo suficientemente extraño como para que allí pudiera existir cualquier cosa. Es difícil culparlo. El ascenso al Roraima lleva 3 días en un solo sentido, a través de la selva, por senderos empinados, cruzando cascadas. Quienes logran llegar a la cima la describen de la misma manera. No como una montaña ni como una meseta, sino como un lugar que se encuentra fuera de las categorías habituales. Rocas de formas caprichosas, niebla, silencio, ranas negras sobre cuarzo rosa, y la sensación de haber llegado a un lugar al que no debías haber llegado. Y así llegamos a la primera posición. Un lugar del que todo el mundo ha oído hablar. Un lugar que se ha estudiado durante décadas. Y un lugar que, hasta el día de hoy, no tiene una sola explicación aceptada definitivamente por la comunidad científica. El Triángulo de las Bermudas no es un término geográfico oficial. No aparece en ninguna carta marina ni en ningún manual de navegación. Es un nombre convencional para la extensión de agua entre 3 puntos, la península de Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Su superficie abarca alrededor de 700.000 kilómetros cuadrados del Océano Atlántico. Agua normal. Cielo normal. Excepto en aquellos casos en los que todo sale mal. La lista de desapariciones comienza mucho antes de que el triángulo recibiera su nombre. En 1945, 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos, el vuelo 19,
despegaron de Fort Lauderdale para una misión de entrenamiento y nunca regresaron. Las 15 personas a bordo. Lo último que escucharon los controladores fueron las palabras del piloto principal. No sabemos dónde estamos. El océano no se ve como debería. Un avión de rescate, enviado en su búsqueda, también desapareció. No se encontraron restos ni entonces ni después. En 1968, el submarino USS Scorpion desapareció en esta zona con 99 miembros de la tripulación a bordo. La versión oficial, una falla técnica. Pero los documentos, desclasificados décadas después, revelaron: la causa de la pérdida nunca se estableció definitivamente. Se encontró el casco. Lo que sucedió dentro, no. Se han acumulado suficientes versiones para explicar el fenómeno como para escribir varias enciclopedias. Burbujas de metano del fondo oceánico. La liberación de gas puede reducir instantáneamente la densidad del agua y engullir una embarcación sin dejar rastro. Infrasonidos de ondas de cierta frecuencia. Provocan pánico, desorientación y alucinaciones en la tripulación. Anomalías magnéticas. Las brújulas en esta zona realmente se comportan de manera impredecible, lo cual está oficialmente confirmado. Nubes hexagonales. Los meteorólogos han detectado formaciones nubosas sobre el triángulo que generan bombas de aire con velocidades de viento de hasta 270 km por hora. Los escépticos afirman: estadísticamente, en el triángulo no ocurren más catástrofes que en cualquier otra zona concurrida del océano. Las compañías de seguros Lloyd's of London no establecen tarifas más altas para los barcos que transitan por esta zona. Este es un argumento de peso, pero no explica los casos específicos, aquellos en los que la desaparición ocurrió con un clima perfecto, con una tripulación experimentada, sin señal de socorro y sin un solo fragmento en la superficie. El Triángulo de las Bermudas permanece en el primer puesto de nuestro ranking, no por ser el más letal o el más estudiado, sino porque encarna algo aterrador, un planeta que consideramos completamente explorado y que sin embargo sigue devorando personas sin explicación, en silencio, sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Espero que este episodio les haya sido útil e interesante, y mientras tanto, ya estoy preparando el siguiente, no menos fascinante, para ustedes. Si desean apoyar el proyecto, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. ¡Hasta la próxima!